Amar es buscar el bien del otro, es comprometerte por el bien y la felicidad del otro. Tal vez tú estás haciendo algo con muy buena intención, pero no le estás haciendo un bien al otro. Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, en colaboración con Catholic.net y Cusic Studios. Hola a todos, bienvenidos a este segundo capítulo de God's Plan. Un placer estar de nuevo aquí con usted, padre. Muchas gracias, Claudia. Yo también feliz. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Qué Contenta bueno. de estar aquí hoy y además muy feliz por todo lo que hablamos la semana pasada. Siento que fue un tema muy interesante, muy importante. Y la semana pasada dejamos un tema, hicimos como un pequeño abrebocas de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y bueno, vamos a retomarlo. Vamos a estar hablando de cuál es el límite del amor propio. Siento que es un punto súper interesante y quiero que empecemos diciéndonos, padre, ¿cómo define usted el amor propio? Bueno, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso implica que nos tenemos que amar a nosotros mismos. Yo en otros capítulos del podcast he dicho que el amor es ese compromiso serio, sagrado, profundo por el bien y la felicidad de otro. Entonces el amor propio sería básicamente comprometerte de una manera seria, sagrada, profunda, por tu bien y por tu felicidad. Yo comentaba la semana pasada que este tema del amor propio se escucha últimamente muchísimo. O sea, se ve en las redes sociales, uno lo ve en distintas campañas publicitarias, lo habla con amigos. Hay muchas mujeres, sobre todo, compartiendo este tema y tratando de resaltar un poco la autoestima, rescatar tus valores, pero muy enfocado hacia el aspecto físico, ¿no? Pero yo creo que hoy queremos darle un enfoque muy distinto. ¿Qué cree usted, cree usted que está mal el exceso de amor propio? Darle tanta importancia. Yo no diría que está mal el exceso de amor propio porque sí debemos amarnos mucho, eso es bueno y Dios quiere que nos amemos y que nos veamos como Él nos ve y Él nos ve con muchísimo amor. Pero sí puede haber un amor propio desordenado. Claro. Hay una historia de la mitología griega que habla de Narciso. Narciso era muy hermoso, era muy atractivo. En la mitología griega se levantaba diosas, mujeres, hombres, todo el mundo quedaba como hipnotizado de su belleza. Y él se fue volviendo muy engreído. Entonces hirió a mucha gente, por ejemplo a la ninfa Eco, que quiso estar con él y él le dijo que él jamás estaría con ella y ella sufrió muchísimo y después se deprimió y murió, la ninfa. Que eso es otra historia bastante interesante, la historia de la ninfa Eco. Pero bueno, entonces distintas personas y dioses y ninfas se quejaron de que Narciso fuera tan engreído y se quejaron con la diosa Némesis y le pidieron que por favor lo castigara. Entonces la diosa Némesis hizo un encanto en un estanque para que cuando Narciso viera su reflejo en el agua se quedara enamorado de sí mismo. Hizo que incluso su belleza en ese reflejo fuera aún mayor. Entonces un día Narciso, que estaba caminando por ahí, vio su reflejo en el agua y se quedó totalmente enamorado. Y no sabía ni siquiera que era el mismo, pero lo estaba viendo y realmente le encantaba, estaba totalmente enamorado, no podía dejar de verse y esto hacía que no viera a más nadie. Okay. Y cuando quería como abrazarse, tocaba el agua y se borraba todo el reflejo. Y entonces más bien se sentía mal de haber dañado esa belleza. Entonces se quedaba esperando, volvía el agua y seguía viendo ese reflejo. Pero el hecho de no poder abrazarse, no poder amar lo que él veía, hizo que se deprimiera y se suicidara. Esa es la historia de Narciso. Entonces vemos cómo la mitología griega, que tiene algo de sabiduría también,
nos muestra cómo el desordenado amor a uno mismo hace que no ames a los demás, que no ames a Dios. Entonces, no está mal amarte a ti mismo, lo que está mal es, si ese amor a ti mismo es desordenado y hace que no ames a Dios o no ames a los demás, eso sí te haría mucho daño. Claro, justamente iba a hacerle una pregunta con respecto a eso, ¿no? ¿Qué tanto te puedes tú como apartar o dejar de querer por hacerlo por los demás? Y muchas veces la gente dice, y hasta aparece en la Biblia, que te invita a despreciarte a ti mismo. O sea, que tú pases, digamos, como hasta estar en un segundo plano, ¿no? Y no importarte tanto, y yo me parece un poco contradictorio, porque yo digo, si uno realmente siempre te tienes que poner en primer plano, siempre y cuando estemos hablando desde el amor, ¿no? Y no desde desde el egocentrismo. ¿Qué puede decirnos acerca de eso? Porque hasta en la Biblia aparece. Sí, la Biblia suena un poco contradictoria, porque por un lado tiene ese ama a tu prójimo como a ti mismo, Claro. pero por otro lado hay un pasaje en el que Jesús dice claramente, el que ama su vida en este mundo la perderá. Sí. El que aborrece su vida en este mundo la ganará para la vida eterna. Entonces, suena contradictorio. O sea, por un lado me estás diciendo que me ame a mí mismo, pero por otro lado me estás diciendo que odie mi vida. Y en la Biblia siempre que leas alguna frase, te recomiendo mucho que leas el contexto en el que esa frase está escrita. Nunca es una frase aislada que está sola, sin más nada alrededor. Entonces, si vemos el contexto en el que Jesucristo dice que al que aborrece su vida en este mundo, la encontrará para la vida eterna, vemos que es un contexto en donde Él le está anunciando a sus apóstoles que Él va a sufrir, que Él va a morir. Entonces Él estaba como preparando a los apóstoles para su crucifixión, para su muerte, y entonces en ese contexto Él les dice eso. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Jesús? Que realmente el mayor bien que nosotros tenemos no es la vida. Y esto es algo impactante para algunos, Sí. pero realmente el mayor bien, el máximo bien que nosotros tenemos no es la vida. Jesucristo nos demuestra que hay cosas mayores que esta vida y por eso Él da su vida por nosotros, por amor a nosotros. Amor. Así como tal vez tú has conocido personas, una mamá, un papá, un hermano, que es capaz de dar su vida por esa persona que ama. Sí. Entonces Totalmente. vemos que ese amor te puede llevar incluso al desprecio de tu propia vida. ¿Por qué? Porque esto es un bien mayor. Claro. Y hasta alejarte, ¿no? Porque a veces sentimos que cuando amamos mucho nos alejamos porque estás dando mucho por el otro, pero realmente eso está bien. O sea, está bien dejarte a ti mismo, alejarte de eso que tú siempre has pensado o has creído acerca del amor por agradar al otro. O sea, ahí hay que tener cuidado, porque hay veces uno escucha un poco la frase del olvido de uno mismo. Sí. Olvídate de ti mismo, como para amar al dárselo otro. todo al Hay veces otro. en el contexto del matrimonio, olvídate de ti mismo y Total. ama a tu pareja y tal. Yo pienso que hay que ser muy cuidadosos con esa frase. Sí, tiene algo de verdad, pero también se puede malinterpretar. Entonces, si vemos el olvido de uno mismo como una capacidad de amar, una capacidad de sacrificarte por el otro, eso está bien. Y nosotros vemos vidas de santos espectaculares, como por ejemplo la vida de San Maximiliano Kolbe. Estaba en un campo de concentración, viene un general nazi y dice que tienen que mandar a alguien al búnker de la muerte, que era un sitio donde te dejaban encerrado hasta que te murieras de hambre. Y cuando van a mandar a un señor, ese señor empieza a decir, no, por favor, no me maten, yo tengo hijos y tal. Y viene San Maximiliano Kolbe y dice, envíenme a mí en su lugar. Obviamente él se estaba olvidando de sí mismo. Él estaba sacrificando su vida por amor a esta persona. Entonces, en ese caso está bien. Porque en este caso, aún él olvidándose de sí mismo, San Maximiliano Kolbe no estaba olvidando su dignidad. No se estaba olvidando de que él es un hijo de Dios,
de que Jesucristo murió por él, de que él es increíblemente especial y valioso. El problema es cuando utilizamos la frase de olvidándonos de nosotros mismos y eso conlleva a un olvido de tu dignidad como persona. Claro. Entonces, por ejemplo, una novia, una joven que tiene un novio que le es infiel, que le insulta, que lo humilla, que la maltrata, y ella está olvidada de sí misma porque lo ama. Esa mujer se está olvidando de su dignidad, se está olvidando de que ella es hija de Dios, se está olvidando de que Jesucristo murió por ella, de que ella es sumamente especial, sumamente valiosa, y por eso no tiene que permitir que nadie menosprecie su dignidad, y ella no tiene por qué menospreciar su dignidad. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de expresiones. Si eso lleva al desprecio, al menosprecio de nuestra dignidad, no está bien. Claro. Si eso lleva a un gran sacrificio, así sea muy grande, pero que en ningún momento estás despreciando tu dignidad de hijo de Dios, entonces en ese caso no está mal, más bien está muy bien. Sí, totalmente. Y creo que a todos nos pasa. A veces creemos que amamos de ciertas maneras y estamos siendo egoístas con el otro y estamos actuando de distintas maneras y le hacemos al otro cosas que no se merecen, pero crees que lo estás haciendo desde el amor. Y ahí es donde hay que reflexionar. Ahí es cuando hay que recordar la definición que estamos utilizando de amor. Amar es buscar el bien del otro, es comprometerte por el bien y la felicidad del otro. Sí. Tal vez tú estás haciendo algo con muy buena intención, pero no le estás haciendo un bien al otro. Hay muchas mamás que sobreprotegen a sus hijos demasiado y lo hacen por amor, pero no le están haciendo un bien. Entonces ya ese amor es un poco desordenado porque no estás buscando realmente el bien del otro, no le estás haciendo un bien ni tampoco te estás haciendo un bien tú haciendo eso. Sí, así es, totalmente. Bueno, yo creo que nos queda muy claro este tema y creo que lo que podemos analizar acerca de cuál es el límite del amor propio es eso mismo, es que no tenemos que amar menos, tenemos que amar más, pero tenemos que amar mejor y siempre teniendo en cuenta qué amor quieres tú ofrecer y hasta preguntarte qué quiero yo recibir para podérselo dar a los demás. Gracias, padre. Este tema me gusta muchísimo y creo que es un tema que se le puede sacar mucha punta a él, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Claudia. De verdad que, bueno, ojalá que estas cosas, estas ideas ayuden a las personas que Dios quiera. Él sabrá dejarle este mensaje a la persona que realmente lo necesita. Así va a ser. Bueno, y vamos a adelantarles un poco el tema que vamos a hablar la semana que viene y es acerca de la castidad. Muchas personas conocen del tema y estoy segura que van a estar muy interesados, pero también hay otros que no conocen qué significa la castidad, así que los esperamos la semana que viene para que el padre nos pueda aclarar todas esas dudas y poder conocer un poco más sobre esto. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.